Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La historia está llena de conflictos que comenzaron por motivos aparentemente triviales o ridículos, pero que tuvieron consecuencias devastadoras. La Guerra de los Emú es uno de los conflictos más inusuales de la historia. El gobierno australiano envió a soldados armados con ametralladoras para enfrentarse a los emúes que estaban causando estragos en las cosechas. Los emúes resultaron ser adversarios bastante escurridizos y difíciles de eliminar, lo que llevó a que la campaña militar se considerara un fracaso. En 1932, en Australia Occidental, los agricultores se enfrentaron a un problema creciente de emúes que destruían sus cultivos. Los emúes, aves grandes parecidas a avestruces, estaban en gran número debido a su migración anual hacia el oeste australiano en busca de alimento. La migración de los emúes coincidió con la temporada de siembra de los agricultores. Los emúes se alimentaban de los cultivos, causando daños considerables. Los agricultores se quejaron al gobierno, y se tomó la decisión de intervenir militarmente. El gobierno australiano envió 2 soldados armados con 2 ametralladoras Lewis y 10.000 rondas de munición para abordar la plaga de emúes. La operación comenzó en noviembre de 1932 en el distrito de Campion, Australia Occidental. A pesar de estar armados con ametralladoras, los soldados tuvieron dificultades para abatir efectivamente a los emúes. La campaña inicial fue ineficaz, y después de varios días de combate, los soldados solo lograron matar a alrededor de 1000 emúes. A pesar de haber eliminado a miles de estos pájaros, las lluvias intensas dificultaron su erradicación completa debido a la sobrepoblación. Sorprendentemente, los emús demostraron cierta comprensión de la amenaza que representaban los soldados, y adoptaron una estrategia de separarse en pequeños grupos dispersos, lo que complicó la labor de caza de los militares. La campaña militar contra los emúes fue finalmente cancelada en diciembre de 1932, después de que el público se enterara de los pocos resultados alcanzados. La prensa y el parlamento comenzaron a burlarse de la operación, y se consideró un fracaso. Los emúes, por su parte, continuaron causando daños a las cosechas durante algún tiempo. La guerra entre Bolivia y Chile, que tuvo lugar entre 1873 y 1883, conocida como la Guerra del Pacífico, fue uno de los conflictos más devastadores en la historia de Sudamérica. El origen del conflicto se encuentra en las riquezas minerales presentes en el desierto de Atacama, que abarca áreas de Chile, Bolivia y Perú. En particular, el guano, que es el excremento acumulado de aves marinas a lo largo de siglos, era una fuente valiosa de fertilizante utilizado en la agricultura. Bolivia y Chile tenían intereses en esta región debido a la riqueza potencial que representaban los depósitos de guano, y ambos países buscaban el control de esta área. La guerra comenzó en 1879 cuando Chile invadió el territorio boliviano y peruano en busca de controlar los recursos naturales de la región, especialmente el guano y el salitre, un mineral utilizado en la fabricación de fertilizantes y explosivos. A pesar de que el conflicto se originó por cuestiones económicas y territoriales, se convirtió en un enfrentamiento prolongado y sangriento que involucró a otros países, como Perú. El salitre era esencial para la fabricación de pólvora utilizada en armamentos y municiones. En una época en la que la industria bélica dependía en gran medida de estos recursos, el control sobre los depósitos de salitre era crucial para mantener una ventaja militar. Bolivia tenía acceso al Océano Pacífico antes de la guerra, pero perdió ese acceso tras la ocupación chilena de la región costera de Antofagasta, rica en salitre, en 1879. Bolivia dependía en gran medida de los ingresos del impuesto sobre el salitre, y esta pérdida económica fue un factor importante en el conflicto. Bolivia se alió con Perú en un esfuerzo por recuperar su acceso al mar. Sin embargo, Chile derrotó tanto a Bolivia como a Perú en una serie de batallas a lo largo de la guerra. La Guerra del Pacífico se libró durante 10 años, desde 1879 hasta 1883, lo que la convierte en uno de los conflictos más prolongados en la historia de América del Sur. La guerra culminó con la firma del Tratado de Paz de 1884, mediante el cual Bolivia perdió su salida al mar y cedió territorio a Chile. Como resultado, Bolivia se convirtió en un país sin litoral, una situación que persiste hasta el día de hoy y que ha sido motivo de disputa diplomática entre ambos países. Perú también sufrió grandes pérdidas territoriales y económicas como resultado de la guerra.
El conflicto sigue siendo un tema sensible en la política y la historia de Bolivia, Chile y Perú. Huéscar es una localidad situada en la provincia de Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía, en el sur de España. Durante el periodo de las guerras napoleónicas, Huéscar desempeñó un papel importante en la resistencia contra la ocupación francesa. España fue invadida por las fuerzas de Napoleón Bonaparte en 1808. Esto dio lugar a una lucha de resistencia por parte de los españoles, conocida como la Guerra de la Independencia Española, en la que las fuerzas locales se enfrentaron a las tropas francesas. Huéscar se encuentra en una ubicación estratégica debido a su proximidad a otras ciudades importantes de la región, como Granada y Murcia. Esto la convirtió en un lugar estratégico durante las guerras napoleónicas, ya que controlar esta área significaba tener acceso a importantes rutas de comunicación. Huéscar se resistió a la ocupación francesa y se unió a la lucha por la independencia. La presencia de fuerzas francesas en su territorio no fue bien recibida por la población local, y la resistencia se convirtió en una parte importante de la historia de la ciudad. Huéscar declaró oficialmente la guerra a Dinamarca, reflejando el descontento local hacia aquellos países que apoyaban a Napoleón. Esta declaración de guerra probablemente no tuvo un impacto real en el conflicto global de las guerras napoleónicas. En Huéscar, surgieron líderes locales que organizaron y lideraron la resistencia. Estos líderes, a menudo civiles locales valientes, jugaron un papel crucial en la organización de las fuerzas de resistencia. Hubo enfrentamientos y escaramuzas entre las fuerzas francesas y los grupos de resistencia locales en la región de Huéscar y sus alrededores. Estos enfrentamientos eran parte de la lucha más amplia por la independencia de España. La Guerra de Huéscar contra Dinamarca, iniciada el 11 de noviembre de 1809, fue un evento curioso y simbólico en la historia de Huéscar, aunque no implicó un conflicto militar real ni víctimas mortales. Esta declaración de guerra se olvidó en los archivos durante muchos años, especialmente después de que Napoleón abandonara España y la situación cambiara. Fue en 1981, después de 172 años, cuando alguien redescubrió esta declaración de guerra aún en vigor y la hizo pública en los medios de comunicación. A pesar de su larga duración, esta guerra había sido más una curiosidad histórica que un conflicto real. Finalmente, se firmó una paz definitiva, que en realidad fue un gesto anecdótico y divertido. Como muestra de buena fe, Huéscar incluso nombró dos de sus calles como Ciudad de Kolding y Dinamarca en honor a este evento. La Guerra del Perro entre Bulgaria y Grecia en 1925 es uno de los ejemplos más notorios de conflictos absurdos en la historia. Este conflicto se originó cuando un perro cruzó la frontera desde Grecia hacia territorio búlgaro y fue disparado por los guardias fronterizos búlgaros. Detrás del perro iba un soldado griego de frontera que intentaba recuperarlo, y cuando confrontó a los búlgaros por haber matado a su perro, también fue tiroteado y murió. Después de que los guardias fronterizos búlgaros dispararan al perro y al soldado griego que los seguía, los guardias del lado griego respondieron con disparos hacia territorio búlgaro, lo que desencadenó un enfrentamiento a tiros entre soldados de ambos países. Sorprendentemente, en medio de esta breve pero intensa confrontación, los búlgaros incluso cruzaron la frontera griega. Este incidente trivial desencadenó una escalada de tensiones entre Bulgaria y Grecia, llevando a ambos países al borde de la guerra. La mediación de la Liga de Naciones evitó un conflicto armado a gran escala. La situación no escaló aún más, y pronto se establecieron comités especiales de investigación de ambos países para abordar el asunto. A pesar de la tensión inicial, finalmente se llegó a la conclusión de que todo había sido un trágico malentendido. Grecia solicitó disculpas a Bulgaria por la muerte del soldado griego y su perro, y las autoridades búlgaras, reconociendo su responsabilidad, ofrecieron una compensación económica por estos lamentables sucesos. El conflicto que tuvo lugar en las islas de San Juan en 1859 es un ejemplo de cómo incluso un incidente aparentemente trivial, como la intrusión de un cerdo en tierras disputadas, puede desencadenar tensiones y conflictos internacionales. En ese momento, las islas de San Juan eran objeto de disputa territorial entre Estados Unidos y el Reino Unido. La historia de la disputa se remonta a la época en que las islas estaban bajo dominio español, pero tras su abandono en 1818, tanto estadounidenses como británicos comenzaron a reclamar derechos sobre estas tierras. El conflicto se desató cuando un cerdo, propiedad de un británico que vivía en la isla,
cruzó lo que los estadounidenses consideraban la frontera y comenzó a destrozar cultivos en tierras americanas. Este incidente llevó a un enfrentamiento verbal y finalmente a una confrontación más seria entre los dos grupos, con ambos lados enviando refuerzos militares a la zona. El conflicto no llegó a un enfrentamiento a gran escala y en su lugar, se estableció un arbitraje neutral a cargo de un tercero, en este caso, una comisión conjunta anglo-estadounidense. Esta comisión determinó finalmente que las islas de San Juan debían ser otorgadas a los Estados Unidos. El incidente con el cerdo en las islas de San Juan en 1859 fue, de hecho, la chispa que encendió una seria crisis entre Estados Unidos y el Reino Unido en la región. A pesar de que las tensiones territoriales ya estaban en aumento debido a otras disputas menores, la muerte del cerdo se convirtió en un punto crítico en la relación entre ambas naciones. Después de que el cerdo fuera tiroteado y muriera, los ingleses amenazaron con arrestar y juzgar a los estadounidenses en la zona, lo que exacerbó aún más las tensiones. Los estadounidenses, en respuesta, enviaron una unidad de infantería compuesta por 63 soldados a las islas de San Juan, lo que los ingleses interpretaron como una provocación. Para contrarrestar la presencia de la infantería estadounidense, los ingleses también desplegaron soldados en la zona, lo que aumentó la posibilidad de un conflicto armado. Sin embargo, afortunadamente, ambas naciones finalmente optaron por buscar una solución pacífica y evitar la guerra. La rebelión Taiping, que tuvo lugar entre 1850 y 1864, fue un conflicto que comenzó como una rebelión pero se convirtió en una de las guerras más mortales de la historia. Fue notablemente sangrienta y muchas veces se ha comparado con la Segunda Guerra Mundial debido a la enorme cantidad de víctimas y la brutalidad del conflicto. Aunque oficialmente se estima que murieron alrededor de 20 millones de personas, algunos historiadores creen que la cifra podría haber sido el doble. En 1850, la dinastía Qing gobernaba China, pero un creciente movimiento religioso cristiano estaba ganando influencia en el país. El líder de esta rebelión fue Hong Xiuquan, quien afirmaba tener poderes de clarividencia y sostenía ser el hermano de Jesucristo, además de afirmar que tenía visiones divinas. Hong Xiuquan logró consolidar su poder e influencia, especialmente en la provincia de Guangxi. Su objetivo era establecer una nueva dinastía basada en sus creencias cristianas, lo que generó un conflicto con la dinastía Qing gobernante. La nueva dinastía que Hong Xiuquan intentó establecer llevaba el nombre de Reino Celestial de la Gran Paz, y él mismo se consideraba el nuevo Mesías de la nación. La negativa de la dinastía Qing a aceptar esta pretensión desencadenó la rebelión Taiping. La Guerra de los Pasteles, también conocida como la Guerra del Opio, es otro ejemplo interesante de un conflicto originado en circunstancias aparentemente triviales. Esta guerra involucró a Francia y México y se libró en 1838 a 1839. A pesar de que el pretexto fue el supuesto saqueo de una panadería propiedad de un pastelero francés en México, la raíz del conflicto estaba relacionada con una serie de disputas más amplias. Francia había estado tratando de reclamar deudas impagas por parte del gobierno mexicano, y el incidente de los pasteles proporcionó la excusa perfecta para la intervención militar. Las tropas francesas ocuparon Veracruz y avanzaron hacia Ciudad de México. La guerra finalmente terminó con el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo en 1848, que reconoció la independencia de México y definió las fronteras entre los dos países. La Guerra de las Orejas de Jenkins es otro ejemplo de un conflicto internacional que se originó en torno a un incidente aparentemente trivial. Comenzó en 1739 y enfrentó a Gran Bretaña y España. El incidente central que desencadenó esta guerra fue la afirmación de un marinero británico llamado Robert Jenkins de que los españoles le habían cortado la oreja durante un encuentro en el mar. El episodio de la oreja de Jenkins se convirtió en un símbolo de hostilidad entre las dos naciones. Contribuyó al estallido de lo que se conoció como la Guerra del Asiento. Esta guerra se libró principalmente en el Caribe y en las colonias americanas de las potencias europeas, y duró hasta 1748. Aunque el incidente de la oreja de Jenkins en sí puede parecer trivial, se convirtió en un símbolo de las tensiones coloniales y comerciales entre Gran Bretaña y España en ese momento, lo que finalmente llevó a un conflicto militar de mayor envergadura. La Guerra del Mijo ocurrió entre 1980 y 1981 y enfrentó a Burkina Faso y Mali, dos naciones africanas vecinas.
El conflicto se centró en una disputa territorial que involucraba la cosecha de mijo, un cultivo esencial en la región. Ambos países se acusaron mutuamente de permitir que sus ganados pastaran en tierras que la otra nación consideraba su propiedad. La mediación de la Organización para la Unidad Africana ayudó a resolver el conflicto y se llegó a un acuerdo para poner fin a las hostilidades. En 1969, Honduras y El Salvador se enfrentaron en una serie de partidos de fútbol como parte de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA. Este enfrentamiento deportivo se convirtió en una chispa que encendió tensiones preexistentes entre los dos países. La Guerra del Fútbol, como se le conoció después, estalló y duró aproximadamente 4 días, dejando miles de muertos y heridos en ambos lados. La Guerra de las Empanadas en 1885. Chile y Argentina se encontraron en una disputa por la región fronteriza conocida como la Puna de Atacama. La causa fue inusual: un oficial chileno acusó a un vendedor argentino de empanadas de contrabando. El conflicto escaló rápidamente y se convirtió en una guerra fronteriza real entre Chile y Argentina. La guerra tuvo serias consecuencias y puso en peligro las relaciones entre los dos países. La Guerra de las Cucharas de Madera, 1536, tuvo lugar entre Francia y el Ducado de Saboya. Comenzó cuando un oficial francés fue insultado por un oficial saboyano que consideró que una cuchara de madera era un símbolo de inferioridad. La guerra involucró a miles de soldados y duró varios años. La Guerra de los Tomates 1847 entre los estados de Ohio y Michigan en Estados Unidos. Un conflicto fronterizo conocido como la Guerra de los Tomates. Aunque no hubo muertes, ambos estados se enfrentaron por el control de un estrecho corredor de tierra conocido como la Franja de Toledo, donde se cultivaban tomates. Una amplia variedad de conflictos y guerras comenzaron por motivos ridículos o absurdos. Estos conflictos a menudo pueden parecer cómicos en retrospectiva, pero pueden tener consecuencias devastadoras en términos de muerte y destrucción. La Guerra de la Cerveza en Wrocław se destacó por su motivo aparentemente absurdo. Este caso y otros similares nos recuerdan la importancia de resolver disputas y conflictos de manera pacífica y diplomática, evitando así el sufrimiento humano. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.